Buenas tardes, y en primer lugar no sé si esto funciona o no, sí, quiero agradeceros la presencia hoy aquí en este acto, que además es un acto que a algunos nos pone mucho más las pilas de las que la tenemos, que es la presentación de una candidatura extraordinaria. Y no lo digo como pasión de coordinador andaluz, que también, sino porque es verdad que es extraordinaria. En los perfiles representáis lo mejor que quiere representar Izquierda Unida a la sociedad marbellí y a la sociedad andaluza. La gente que con honestidad se dedica a lo más noble de la política, que es el compromiso por mejorar la vida de la gente. Porque estamos aquí para mejorar la vida de la gente. Ese es nuestro objetivo. Y desde esa visión tan extraordinariamente rica de lo que significa esa otra Marbella que reivindicamos, creo que hay un mensaje muy nítido, y es que es tiempo del cambio en Marbella. Hay agotamiento de un neogilismo que ha sustituido un gilismo que hay que desterrar. Y esa aspiración de cambio, de esperanza, creo que la refleja extraordinariamente bien esta lista. Y como guinda, pues una persona de una extraordinaria categoría política y personal, que es Miguel, que además sustituye, desde mi punto de vista, otro gigante cotidiano de la política, que es Enrique, que desde la honestidad es donde se crea la mayor de la grandeza, no desde esa sociedad posmoderna que suele elevar la ostentación y la vacuidad, porque vivimos en tiempos de mucho ruido y mucho vacío, y quizás desde la cotidianidad, la humildad, la sobriedad, pues se encuentra la mayor de la grandeza. Enrique, permítame que te lo diga, y yo te quiero agradecer el trabajo que has hecho. Y en Miguel, el relevo de algo que yo coincido con Enrique cuando decía la mayor virtud de una persona dedicada a la cosa pública, que es ser una buena persona. Y Miguel lo es. Y encima lo sabe la gente de Marbella. Y lo sabemos también la organización andaluza. Una persona que para nosotros es un referente. Para mí, personalmente, como militante de Izquierda Unida, es un referente del buen hacer. Y es un orgullo también tener a gente en el trabajo que habéis desarrollado, y tener a una persona como Miguel, que es un perfil para ganar y es un magnífico alcalde para Marbella. ¿Y nuestra responsabilidad cuál es? Y vuestra responsabilidad. Y os pedimos esa especie de compromiso ético, que es acudir a todos los rincones de Marbella a decir que hay un magnífico candidato a alcalde, que no solo puede renovar, sino crear una nueva esperanza a una ciudad que necesita, como el agua de mayo, un nuevo modelo de ciudad, de transparencia, de radicalidad y de recuperación de algo muy importante en los ayuntamientos, que es ser motor de la recuperación económica, ser motor de la salida de la crisis, también desde los ayuntamientos, como desde la comunidad autónoma. Vivimos ya 7 años de crisis y se han constatado que las políticas de recorte nos dan desigualdad, ruina, crispación y ruptura social. Y nosotros anunciamos que es posible hacer otra política, que en el ámbito que nos han dejado en la comunidad autónoma, con todas las dificultades, con todo lo que supone gobernar con el Partido Socialista, nos han dejado un espacio donde hemos demostrado que se puede gobernar de otra forma, que nos gustaría hacer más cosas de las que hicimos, que hay que asumir autocrítica porque siempre el que hace se equivoca, pero que rompe un velo en la sociedad andaluza, o de aquellos que nos tenían a Izquierda Unida como una formación que no es capaz de asumir el reto de gobernar. Y no solo hemos asumido el reto de gobernar en la comunidad más poblada de España, sino que además lo hemos hecho en el contexto más endemoniado, o el menos atractivo para dar el salto al gobierno, cuando no había ni un euro en las arcas, cuando nos ha tocado reestructurar y reorganizar, y eliminar también prácticas nefastas de gobiernos anteriores. Y algo que tenemos que decirlo, que hemos sido un gobierno que no miente, que no roba y que ha dicho la verdad. Y que desde el primero al último minuto que hemos estado en el gobierno, porque ya se puede decir el último minuto porque esta señora nos ha desalojado, no ha habido ni un caso de corrupción. Eso la señora Díaz no lo puede decir en nombre del Partido Socialista. Lo sentimos mucho, pero el gobierno donde ha estado Izquierda Unida no hay ni un caso de corrupción. Y si lo hubiera habido, habríamos contestado con contundencia. Y la señora Díaz adelanta unas elecciones al día siguiente o a los 10 días de aprobar un presupuesto. Es decir, a los 10 días de aprobar las cuentas para el desarrollo de una acción política durante 2015. Pero le ha salido mal, porque ha inventado excusas que nadie se ha creído.
Y le ha salido mal porque, con la excusa de las elecciones, intentaba dar el salto después a Madrid, pero le ha declarado la guerra a Pedro Sánchez, ¿no?, que era el que se lo iba a cargar. Le ha salido mal porque quería evitar una comisión de investigación que nosotros habíamos pedido. Una comisión de investigación, por cierto, de toda la corrupción. Porque aquí no hay corrupción progre y corrupción facha. Aquí hay una corrupción y punto. Y vosotros lo sabéis bien, los que lo habéis combatido, y podéis decirlo con la voz muy alta. Contra toda la corrupción, y lo intenta evitar adelantando elecciones, pero le sale mal, porque la imputación de Griñán y Chávez vuelve la corrupción al primer punto. Y adelanta las elecciones para impedir desarrollar políticas de izquierda como banca pública para ayudar a dar crédito, que es la primera necesidad de Andalucía, la primera necesidad para que los autónomos, las pymes, las cooperativas puedan aumentar su negocio, exportar, transformar o modernizar sus instalaciones, y se ha negado. O una renta básica que garantice unos mínimos ingresos a quien nada tiene, no poco, nada. O los proyectos de rehabilitación de viviendas, que los deja 5 minutos solo y vuelven a las andadas. Quitaron 15,5 millones de euros de un proyecto que teníamos aprobado desde Izquierda Unida para rehabilitación de viviendas en barrios marginales, en el caso, o barrios con necesidad de remozamiento de los edificios públicos, parque de vivienda público, como el caso de la Albariza, y ahora nos encontramos con que 200.000 euros que tenían que ser para el arreglo de los portales, los han quitado. Y se pensaban que no lo íbamos a saber. Lo hemos denunciado, han dicho que sí, pero no, todo lo contrario, y le hemos dicho que los repongan, que es un acuerdo de presupuesto. Con la gente no se juega. Y eso es muy importante, reivindicar la política en el sentido más noble. Y por tanto, creernos todos y cada uno de nosotros que el partido está abierto. Mirad, Miguel se siente alcalde de Marbella. Además, un magnífico alcalde de Marbella. El tío es guapo, grande, me he dado cuenta que él es más grande que la leche. Era grande políticamente, pero ahora digo, coño, Miguel es que es grande físicamente en todos los sentidos. Y tiene una capacidad para desarrollar un proyecto de ilusión en una ciudad que es fundamental para la economía andaluza, no solo para la ciudad de Marbella o la provincia, fundamental para el desarrollo andaluz. Y nosotros en Andalucía nos sentimos también, y yo me siento mentalizado, para afrontar el gobierno de la Junta de Andalucía, porque tenemos proyecto político, tenemos capacidad para ejecutarlo y tenemos las ideas claras para salir de la crisis desde presupuestos políticos diferentes y transformadores respecto de lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Se puede hacer? Sí. La experiencia de haber hurgado dentro del gobierno, en el otro lado del espejo, nos ha permitido acceder a un nivel de información y a un nivel de concreción en la que descubrimos que podemos reestructurar y reorganizar las prioridades políticas. ¿Y lo vamos a hacer? Sí. Y tenemos necesidad de hacerlo también, porque hablamos de una Andalucía que necesita definir qué modelo económico quiere. ¿Qué modelo económico quiere? Es decir, qué sectores económicos hay que potenciar. En Marbella hablamos del turismo, sí, pero con un cambio estratégico. Tenemos que romper en una visión estratégica que significa eliminar el corto plazo y tener un horizonte amplio que incluso trascienda una legislatura para desarrollar un modelo turístico que pase del modelo estacional al modelo turístico permanente. Y por tanto no haya un espacio inestable en el desarrollo económico de la costa y del interior. ¿Se puede hacer? Sí, se ha empezado. Pero se tiene que hacer con el foco puesto al largo alcance. Uno de los grandes errores de la política cuando uno accede a este compromiso es ver cómo, desde determinadas responsabilidades supuestamente muy eficientes, se habla del cortoplacismo, del electoralismo más absolutamente miope. Tenemos que abordar una política ambiciosa a largo plazo. Y es posible en el ámbito turístico y también en otros ámbitos. Tenemos que descubrir que una salida económica en Andalucía tiene que tener como característica varios rasgos. El primero, que no podemos afrontar un modelo económico dependiente en exceso de un solo sector. Nos lo ha enseñado la década del ladrillo. La excesiva dependencia de la construcción ha generado que cuando éste cae, se viene abajo no solo el sector de la construcción, sino todo el entramado indirecto generado. Yo soy de un pueblo cercano de aquí, de Lucena, de Córdoba. Un pueblo que es una potencia en el mueble, pero se ha venido abajo, porque ha hecho su apuesta incorporada a la especulación del ladrillo y se ha venido abajo cuando éste se ha venido también atrás. Por tanto, modelo económico sostenido sobre la diversificación económica. Turismo, sí, el 12-13% del Producto Interior Bruto. Con una ecuación fundamental, que ya hemos sentado las bases y tenemos que seguir recuperando, y que en Marbella es muy importante, y que tenemos que reivindicarlo también como compromiso local,
de una ecuación formidable, que es que el turismo de calidad es aquel que da empleo de calidad, porque el empleo de calidad es el que garantiza a un trabajador o trabajadora en condiciones laborales dignas para dar lo mejor de sí en ese servicio. Y desde esa ecuación afrontar el reto absolutamente posible y real de un turismo estable. Una construcción, sí, la construcción sostenida, un sector importante, vinculado ¿a qué? A seguir depredando el suelo, ¿no? A mejorar las condiciones de vida de la gente, a mejorar las condiciones de la vivienda, a programas de eficiencia energética, a rehabilitación y remozamiento de edificios. También así se genera actividad. Y hablamos de una necesidad básica vinculada a la reindustrialización. Sí, la reindustrialización. Mirad, hemos hecho una comparativa de los datos de desempleo en las comunidades autónomas de nuestro país y del peso de la industria. Y cuando hablamos de la industria, olvidaros de la imagen clásica de la industria pesada, de los altos hornos. Hablamos de industria agroalimentaria, por ejemplo, que en Andalucía sigue siendo el principal sector económico. 770.000 empleos de actividades agrarias o hasta 1,5 millones después de empleo indirecto. Y hablamos de la recuperación de industria, ¿y sabéis por qué? Porque las comunidades autónomas con el mayor peso en su economía del Producto Interior Bruto, mayor porcentaje, en el sector industrial son aquellas que tienen menos paro. Y las que tienen menos peso en la industria son las que tenemos más desempleo. Por tanto, la reindustrialización en esos términos, de industria vinculada al valor añadido, a I+D+I, tiene que ser una prioridad en este modelo económico, que me falta agua y me voy a ahogar con tanta economía. En fin, a veces la pasión genera estas cosas. Y hablamos de ese modelo, ¿y qué pasa cuando visitamos una cooperativa o una pequeña empresa o un autónomo? Un comerciante de aquí de Marbella, que puede irle bien las ventas, pero que no se atreve a afrontar una modernización de su negocio o una ampliación. ¿Por qué? Pues porque los intereses de los préstamos de los créditos que dan los bancos son absolutamente inasumibles. El 11%, por aquí había algún autónomo, ¿no?, en la lista. Aquí estaba, ¿no? Y sabes de lo que estamos hablando. La banca privada, y sobre todo las cajas de ahorros convertidas en bancos a las que le hemos saneado las cuentas entre todos, no dan crédito. ¿Cómo se puede reactivar la economía sin crédito? Por eso somos insistentes, permanentes, pesadísimos, porque hay que dar credibilidad cuando hablamos de nuevo modelo productivo. ¿Con qué cara voy yo como presidente del gobierno a decirle a una cooperativa que tienen que modernizar su infraestructura o aumentar la exportación si no hay un crédito que financie esas actuaciones? Por eso es tan importante la banca pública. Sin una banca pública, que por cierto, no es nada revolucionario. En el año 90 había 6 bancos públicos en España. 6 bancos públicos. Se lo han, permítanme la expresión, cepillado a todos. Y la banca privada no quiere que banca pública, simple y llanamente porque le quita negocio. Y podríamos provocar dos cosas. Una banca pública que empiece a dar crédito, pero no a todo el mundo de manera indiscriminada, a cooperativas, a pymes, es decir, a pequeñas empresas y medianas empresas, y a autónomos, a los que generan tejido productivo y riqueza y empleo en Andalucía en términos absolutos y términos netos, el 94,5% del sector privado. Y obligaríamos a la banca privada a que mueva ficha y cambie las condiciones del crédito que ahora mismo son inasumibles. Por tanto, en ese cambio de modelo económico tenemos que tener esa característica fundamental. Y otra, aprender de la experiencia de la época de las subvenciones y de las ayudas públicas. Mirad, no podemos volver a las ayudas públicas millonarias para la localización o ubicación de empresas en Andalucía, al calor de esas ayudas, que cuando se eliminan, de la misma forma que vinieron, se fueron. Nos enseña la experiencia de esa falsa industrialización en algunos territorios donde se produjo caída de empresas señeras, por ejemplo el caso de Linares en Jaén con Santana, por poner un ejemplo muy ilustrativo, que no podemos crear riqueza a partir de ayudas que estimulan, unas ayudas que estimulan prácticamente la actividad al 100% de esas empresas y que cuando desaparecen las ayudas de la misma forma que vinieron se fueron. Tenemos que aprender a una política de inserción y de instalación de empresas vinculada al arraigo, al compromiso también del empresariado, del emprendedor que se incorpora en Andalucía. O al desarrollo de industrias, como el caso de la aeronáutica, cuyo nivel de inversión es de tal grado que nunca le pueden salir rentable la deslocalización. Quiero decir, tenemos ideas, tenemos una visión y una pasión por Andalucía, tenemos recursos para poder llevarla a cabo y tenemos una voluntad
absolutamente irrenunciable de que es posible, que es necesario y que Andalucía se merece, nos merecemos una salida de la crisis vinculada a la creación de empleo sostenido y de calidad, y no renunciar. No podemos resignarnos a que la caída de la crisis y el aumento del desempleo pues permita un movimiento de decir, bueno, pues me quedo conforme con 500 euros. Lo podemos entender y tenemos que coger cualquier empleo porque habrá que sobrevivir, pero no como objetivo de mantenimiento. No podemos desde la izquierda renunciar a la aspiración de pleno empleo. Fijaros lo que os digo, aspiración de pleno empleo, porque es posible y se tiene que hacer desde un marco en el que haya una reestructuración de los fondos que tenemos en el presupuesto de la Junta de Andalucía y también de negociación con dignidad y con un pueblo, como dice Castro, detrás de su gobierno, reivindicando una financiación para Andalucía que se nos escapa de las manos anualmente porque nunca tienen en cuenta la principal variable para unas cuentas justas y una financiación proporcional, que es la población. Y, por tanto, para mantener los hospitales, para mantener la red de escuela pública, para reforzar esa escuela pública que es espacio de igualdad, necesitamos una mejora de financiación y para eso tenemos que unirnos, no solo en la fuerza de los votos, de llenar los votos y las urnas de votos de izquierda el 22 de marzo, sino el 23 de marzo estar detrás del Gobierno y estar detrás de una movilización que le diga al Gobierno de Madrid y al de Bruselas que el pueblo andaluz está con en su Gobierno en la reivindicación de un nuevo modelo justo y necesario que erradique de una vez por todas la lacra de pobreza y de desempleo que está siendo estructural. Hay posibilidades, tenemos recursos, tenemos gente joven que se forma y que no podemos resignarnos a que se vayan y su aspiración sea irse a Londres. Ni tenemos un modelo que tengamos que resignarnos a que seamos los camareros de los pensionistas de Alemania o Dinamarca. No nos resignamos. Y os apelamos a eso, a la gente que no se resigna. A una sociedad que luche como vamos a luchar nosotros por Andalucía y por Marbella, con el objetivo de mejorar y de salir de la crisis, pero sobre todo con la emoción de que gracias a nuestro esfuerzo podamos decirle a los que vengan que gracias a ese esfuerzo y a esa resistencia y a esa rebeldía les dejamos una sociedad mejor de la que nos encontramos. Muchísimas gracias por su atención. Un abrazo y queremos a Miguel de alcalde. Ojalá y que vengamos a verte a la investidura. Muchas gracias.